Muy buenas a todos y a todas. Vamos a representar una parábola incompleta. Sería el segundo caso de parábolas incompletas, en la cual tenemos el caso de que la b es 0, es decir, corresponde a este esquema, y es igual a x cuadrado más c. Se parece mucho al tipo de parábola y es igual a x cuadrado solo. Simplemente le estamos sumando un término más, el término independiente, y eso nos va a permitir, pues, encontrar la similitud y una forma rápida de representarlo si hacemos caso al primer caso, valga la redundancia. En el primer caso que teníamos dos posibilidades. En las dos posibilidades el eje de la parábola estaba en el eje Y, coincidía, habiendo coincidencia. ¿Esto por qué? Porque b es 0, ¿vale? Tanto en el primer caso, cuando teníamos a x cuadrado, como ahora, como b es 0, el eje de la parábola está ahí. Es decir, el eje, recordad, depende de b, ¿vale o no? Eso es lo primero. Y entonces en el primer caso teníamos dos posibilidades. O mi parábola era creciente no, o las ramas miraban hacia arriba, o la rama miraba hacia abajo, ¿verdad o no? Eran dos posibilidades nada más. Pero ahora hemos metido una C. ¿Y qué me está diciendo esta C? Aquí tengo dos opciones. O la C es positiva, o la C es negativa. Me cojo un rotulador rojo también ahora. O la C es negativa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la C realmente me va a dar a mí siempre, sea cual sea la parábola, el corte de la parábola con el eje Y. ¿Esto por qué? Porque si yo pongo que la X sea 0 y hago la imagen de 0, ¿qué me va a salir siempre? Sea cual sea la parábola. Si yo pongo una parábola general, esta de aquí, sea cual sea la parábola, si yo pongo aquí la imagen de 0, estos dos términos se van. ¿Y qué me sale siempre? A C. Es decir, el 0, C. Siempre me va a salir este punto de corte con el eje Y. Es decir, con eso yo que estoy sabiendo que lo que estoy haciendo es que esta parábola o bien la subo si es positivo, ¿lo veis? Si es positivo el C, aquí lo mismo. Si es positivo el C, la subo porque va a cortar en otro sitio. En vez de en el 0, 0, corta en una C positiva. Aquí en vez de en el 0, 0, corta en una C positiva. O bien la bajo. ¿Cuándo lo voy a bajar? Cuando la C sea negativa. En vez de cortar en el 0, corta en una C negativa. Y aquí lo mismo. Es decir, voy a tener estas cuatro opciones. O mi parábola se desplace hacia arriba, porque ese es positivo, o mi parábola se desplace hacia arriba también, porque ese es positivo aquí, siendo la diferencia entre estas dos el valor de A, el signo de A, ¿está bien dicho? O lo contrario, que se desplace hacia abajo. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que la C es negativa. Cuando la A es positiva lo tenemos así, y cuando la A es negativa lo tenemos así. Bien, pues habrá casos, como por ejemplo este en el que tengo dos puntos de corte, o este en el que tengo dos puntos de corte, y casos en los que no tengo puntos de corte. Es decir, lo tendré que calcular cuando estén. Aún así se puede calcular sin tener que hacer demasiadas cuentas. Ahora veremos cómo, ¿vale? Bueno, el caso es que lo primero que hacemos es un estudio cualitativo. Eso era un recordatorio de la teoría, que nos ha servido. Ya mirando, si comparamos esto con lo que acabo de hacer aquí, sale del tirón. Pero voy a hacer el estudio cualitativo, que es lo que tendréis que hacer vosotros en vuestro folio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre, mirar los valores de A, B y C. Los valores no, perdón, los signos. Cuando digo valores me refiero a los signos, porque es un estudio cualitativo, ¿vale? La A es negativo. ¿Eso qué significa? Que mi parábola va hacia abajo. ¿Vale? Ya tenemos algo. La B es 0. ¿Qué hemos dicho cuando la B es 0? Pues que el eje coincide con el eje Y. Y esto es siempre. Siempre que sea la B, 0. Lo voy a repetir un montón de veces. Ahí tenemos el eje, ¿vale? El eje de mi parábola. Eje. Y como la C es positiva, me va a cortar la parábola arriba. Es decir, que mi parábola va a ser así, porque va hacia abajo. Con lo cual yo tendré que calcular dos puntos importantes, que son estos dos. Esos dos puntos son importantes. Importantísimos. Esa es mi gráfica desde el punto de vista cualitativo, ¿vale? Yo tendré que hacer ahora ciertas cuentas. Tendré que calcular. Lo voy a hacer en papel aparte. Tendré que calcular el vértice, ¿vale? Porque el eje ya lo tengo. Y tendré que calcular los cortes. Tu papel en sucio. Siempre tenemos que tener un papel en sucio al lado, lo recuerdo. Siempre. Entonces, ¿cómo calculo el vértice? Pues recuerdo que el vértice se calcula a partir de la X del eje. ¿Por qué sí? Porque si el eje está así y el vértice está encima, pues comparten, evidentemente,
la coordenada X. Es decir, mi vértice tiene como coordenada X la X del eje. ¿Cuál era la X del eje? 0. ¿Y ahora qué tengo que hacer para calcular esto? Calcular la imagen de 0. Que si habéis pensado en lo que he dicho antes aquí, ya seguro que sabéis cuál es el vértice. ¿Lo he dicho antes? Pues simplemente calculo la imagen de 0 y sería menos 2 por 0 al cuadrado menos 8. Menos 2 por 0 al cuadrado es 0. Menos 8, menos 8. Pues claro, no, menos 8 no. Es más 8, ¿verdad? Es más 8. ¿Veis? Por eso digo que tenemos que hacerlo en sucio. Porque nos podemos equivocar. Me he dado cuenta. ¿Por qué me he dado cuenta que no puede ser menos 8? Para que veáis lo importante que es hacerlo de manera cualitativa. Cuando yo he visto aquí el menos, mi ojo se ha venido hacia aquí. Y he dicho, cuidado, que la imagen no es menos 8. Que no puede ser negativa, que está arriba. Que tiene que ser positiva. Y corriendo mi ojo ha mirado aquí. Y he dicho, que eso era un más. El caso es que este punto lo sabíamos. El vértice ya lo sabíamos. Os lo he dicho aquí, el vértice ya lo sabíamos. Lo que ha pasado con mi gráfica, con mi X cuadrado, es que yo la he subido, ¿cuántas unidades? 6 unidades. Es decir, la he subido desde aquí hasta el 8. Ya lo sabíamos. ¿Podemos hacerlo del tirón? Hombre, claro, no es que podáis, debéis. Debéis del tirón hacer esto. Lo voy a mirar. Del tirón es, esta parábola es incompleta, uno piensa eso. B es 0, el eje está aquí, con lo cual el vértice, ¿dónde está? Como el eje está en 0, ¿cuánto va a valer la Y del eje? Pues este 8 de aquí, del tirón. ¿Hace falta esta cuenta? No hace falta. Yo la he hecho porque es la primera vez. Es evidente, ¿no? No lo he puesto, pero lo pongo. El X del eje, hay que ponerlo, es 0. ¿Qué tendría que yo que calcular ahora? Estos dos puntos de corte. ¿Cómo lo hacemos? Papel en sucio. Siempre un papelito en sucio al lado para hacer cuentas, ¿vale? Vamos a coger siempre esta actitud, ¿no? Este hábito de hacer muchas cuentecitas aparte para que nos enteremos mejor. Y en el papel del examen, en el papel de las actividades, lo que yo entrego, siempre las cosas más limpias. Bueno, ¿cómo se calcula eso de los puntos de corte? Pues para eso hay que entender que estoy haciendo los puntos de corte con el eje X. Con lo cual aquí, ¿quién es 0? La Y es 0. Es decir, yo tendré que igualar el menos 2x cuadrado más 8 a 0. Si yo tengo que mi expresión algebraica de mi función es menos 2x cuadrado más 8, pues eso lo igualo a 0. Menos 2x cuadrado más 8 es igual a 0. Bien, pues esto es una ecuación de segundo grado incompleta que a nadie se le ocurra, por favor, aplicar aquí la fórmula general. Aquí despejo poquito a poco. El 8 me lo llevo para allá y me queda menos 2x cuadrado igual a menos 8. El menos 2 me lo traigo para acá dividiendo y me queda x cuadrado igual a 4. Ahora este cuadrado pasa para allá como raíz cuadrada más menos y sería x igual a más menos raíz cuadrada de 4, con lo cual tengo dos soluciones. x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Es decir, ¿cuáles son los puntos? Cuando la x es 2, ¿cuánto vale la y? 0, evidentemente, porque es un punto de corte. Y aquí, cuando la x es menos 2, ¿cuánto vale la y? Efectivamente, 0. Es decir, estos dos puntos son el menos 2, 0 y el 2, 0. Pues yo cojo y lo pongo aquí en mi resumen. Este sería el menos 2, 0 y el 2, 0. Y fijaos bien, esto es lo único que yo he copiado en mi ejercicio, porque es lo importante. Con la representación cualitativa y estas cuatro cositas, incluso sobra lo del eje, porque el eje está incluido aquí. Y estas tres cositas, yo puedo representar mi parábola. No hace falta una tabla de datos para representar una parábola. De verdad no hace falta. Pues la hacemos. Si os dais cuenta, me va a hacer falta mucha más gráfica arriba para que quede bonita, ¿vale? Porque si voy a representar estos tres puntos, vamos a hacer que quede como más larga por la parte de arriba. Entonces, lo hacemos a lápiz, ¿eh? Siempre lo hacemos a lápiz. Esto no es como una recta, esto es más fastidioso, me puedo equivocar contando, me puedo equivocar en que la hago muy chica, muy grande. Entonces la hacemos a lápiz y si me sale bien, pues después pintamos un poquito más fuerte o le ponéis algún color, lo que os dé la gana. Pero al principio a lápiz flojito, ¿vale? Y sobre todo a lápiz lo que voy a hacer ahora, que es contar unidades. Porque si yo digo que conto las unidades por cuadrado, a ver qué pasa. Si las cuento por cuadrado, el x del eje no influye para nada, ¿verdad? No influye para nada en el número de cuadraditos por unidad. Ponemos una rayita así, que podéis poner también como tachadito, pero tenéis que poner el eje de alguna manera. Yo tengo que ver el eje. El eje tiene que estar representado por algún lado, porque si no, no sabemos si sabéis dónde está el eje. Aquí el eje es 0. Imaginadse que ponemos, por ejemplo, que cada unidad sea un cuadrado. ¿Dónde estaría el 2, 0?
¿Dónde está? O no, o el 0,8. El 0,8 estaría, este punto de aquí, el vértice, porque tenemos que hacer el vértice, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué pasa con toda esta parte de la gráfica? Queda muy feo. Vamos a coger mejor 2 unidades por cuadrado. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo creo que ahí sí puede ser que esté bien. Lo he apuntado demasiado fuerte y puede ser que tenga que borrar. Pero bueno, yo lo voy a apuntar el resto flojito. El vértice es 0, 8. Después pintaré más fuerte si veo que sale bien. ¿Dónde están estos dos puntos? Pues por aquí por los lados, ¿verdad? Vamos a representarlo. Cuando la X es 2, os recuerdo que son 2 cuadrados por unidad. 1, 2, ahí tenemos un punto. Y la Y es 0. Y cuando la X menos 2, 1, 2, la Y es 0. Es decir, aquí tengo el 2, 0 menos 2, 0. ¿Qué ocurre? Que aquí me queda muy estrechito. Pero si yo esto lo alargo más, ya aquí no me cabe. Es que mi parábola, por mucho que quiera, es estrecha, ¿vale? ¿Se puede hacer esto mejor en un papel milimetrado? Por supuesto, pero es una parábola simple, es una parábola sencilla, en la que no hay fracciones, todos son números enteros y números naturales. Así que yo prefiero que lo hagáis así ahora mismo en papel cuadriculado para que cojáis práctica en lo que voy a hacer ahora. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Esbozarla poco a poco. Muchas veces hay gente que lo hace del tirón y le sale mal, es que no me sale, es que lo tienes que hacer poco a poco. Es decir, yo poco a poco voy haciendo así, como si fuera que estoy pintando un retrato, un dibujo de algo, que lo voy haciendo muy poco a poco. Tiene que quedar igual, ¿ves? Por eso digo a lápiz, voy borrando, poquito a poco. Tiene que quedar igual a los dos lados, lo recuerdo, sí, igual a los dos lados del eje, ¿verdad o no? Y ahora os voy a decir errores típicos a la hora de representarlo. Está saliendo regular. Es normal. ¿Ves? Le da la vuelta porque es más fácil si le damos... para mí, es más fácil si lo pinto así. Esto depende de la persona, ¿eh? Cada uno tiene sus manías. Lo importante es que al final lo hagáis bien. Y digo ahora los errores típicos. Más o menos me ha salido simétrica. Una vez que yo veo que me ha salido simétrica, pues ya pinto un poco más fuerte y ya pinto mi solución. No vayamos a fastidiarla aquí. A mí me ha pasado alguna vez que cuando estoy pintando fuerte es cuando se me va la mano porque me emociono, voy rápido y la fastidio. Es muy habitual. Si os pasa eso, no sois raros, ¿vale? Es lo normal. Ya pinto todo fuerte, la solución. Este punto es importante, que es el 2, 0. Y este punto es importante, que es el menos 2, 0. Como veis, no hace falta tabla de datos, ¿vale? Para nada. Para nada os hace falta tabla de datos. Bueno, ¿cuáles son los errores importantes, los errores típicos a la hora de representar una parábola de manera cuantitativa, ¿no? Y esbozándola? Pues los errores típicos son estos, por ejemplo. Voy a poner solamente dos, ¿vale? Solamente dos. Un error típico sería, para que tengáis cuidado, es que hagáis esto. Vamos a poner la que tenemos ahí. Esto no es una parábola, porque tenemos ahí un pico. Esos son dos rectas. Ese es un error típico. Eso no puede ser. Esta parábola tendría que haber sido, pues, si yo tenía estos dos puntos, ¿no? Esos dos puntos como referencia, y este punto pues tendría que haber sido, pues, algo así. Que lo estoy haciendo también poco a poco, algo así. ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno. ¿Y cuál es la otra? El otro error típico. Hay más, ¿eh? Hay más errores, pero yo voy a decir los más importantes y los más gordos desde el punto de vista de las funciones. Que yo tenga esos tres puntos otra vez, que tenga estos tres puntos, ¿vale? Y lo que hago es esto. Aquí estáis haciendo una U. Esto es una U. Estas dos líneas, como veis, son paralelas. Esas líneas no pueden ser paralelas, tienen que diverger todo el tiempo. Entonces aquí, ¿cómo tiene que haberlo hecho? Pues tendría que haber hecho lo mismo que antes. Tiene que diverger, lo veis, más o menos así. Como digo, no es fácil a la primera, ¿vale? Así que cuidadito con esto. Bueno, pues con esto ya tenemos el segundo tipo de parábola en la que hemos dicho que B es 0. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que C es 0 y ya tendríamos las tres parábolas incompletas. Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, como siempre, que podéis preguntarme cualquier cosa. Hasta pronto a todos y a todas.